Bueno, buenos días. Les habla Ilenia Medina, Secretaria General Nacional de Patria para Todos. Hoy, 19 de enero de 2026, recién finalizamos la videoconferencia con todos los equipos regionales de Patria para Todos en el país, centrado fundamentalmente en los tres aspectos que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recomendó y planteó al pueblo venezolano en las circunstancias lamentables, pero que es un gran desafío para nuestro pueblo. Los tres grandes puntos, ahí ya hace referencia a garantizar la paz y la unidad. Segundo lugar, y no exactamente en el mismo orden, la defensa y la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores, diputada a la Asamblea Nacional. Y de tercer punto, la gobernabilidad. Y desde esa perspectiva estuvimos conversando e intercambiando con los compañeros para destacar aquellos aspectos que a nuestra organización le parecen cruciales, que deben seguir en esa estructura, en esa agenda, deben continuar desarrollándose. Desde esa perspectiva tenemos que señalar que desde la paz y la unidad nacional podemos reconocer que efectivamente Venezuela, nuestro pueblo e incluso nuestras instituciones nacionales, regionales y municipales se han venido consolidando en el transcurso de estos años. Esos grandes desafíos, esas grandes dificultades con las cuales ha tenido que confrontar Venezuela, y hablamos de tres etapas, exactamente las tres etapas que nos han impuesto, y sin embargo hemos salido vencedores. Hablamos de esas tres etapas que son importantísimas metodológicamente tenerlas en cuenta. Primera etapa con Chávez, absoluta desestabilización desde los extremistas internos, como dice la presidenta encargada, y los enemigos de la patria. Los dos mandatos o tres mandatos del presidente Chávez fueron de desestabilización con mecanismos convencionales, si se quiere decir, conocidos. La segunda etapa, ya teniendo al presidente Nicolás Maduro al frente, que fue la etapa de la coerción, permanentemente evitar que Venezuela, nuestro pueblo, nuestro Estado, nuestra República pudiera hacer uso con nuestros recursos, hacer uso de nuestros recursos financieros, nuestros depósitos en el exterior, el intercambio comercial natural. Fueron épocas muy duras, muy difíciles, muy complejas. Y ante la frustración de los enemigos de Venezuela, de no poder colocar a nuestro país de pie, bueno, la tercera etapa, la invasión, el ataque, la agresión. Y aún así seguimos victoriosos. Desde esas tres etapas que ha venido viviendo Venezuela en estos 26 años, ha venido creciendo el sentido de la unidad nacional, el sentido de la patria, la república, de dónde venimos. Y podemos revisar, podemos corroborar la importantísima activación de las instituciones nacionales en el orden nacional, regional y municipal, las gobernaciones, los consejos legislativos, las alcaldías, el poder popular organizado, los estudiantes volvieron a sus clases, la cotidianidad. Sin embargo, esa cotidianidad, sin lugar a dudas, está acompañado de un objetivo estratégico. Por eso hablamos del segundo punto. El segundo, nos hacemos referencia a la defensa, a lograr liberar, a procurarla liberar al presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado, como todo secuestro, ilegal, arbitrario. Y desde esa perspectiva podemos observar que este pueblo está en pie, movilizado de una manera muy activa,
exigiendo la libertad de nuestro presidente y de la primera dama. Eso es importante recalcarlo. Movilizaciones en todos los estados del país, eh, concentraciones en las plazas. Veíamos y participó el movimiento de Jóvenes por la Patria en esa movilización que recientemente se hizo el fin de semana con los jóvenes del Gran Polo Patriótico, en una manifestación nocturna muy hermosa, pidiendo liberar a la pareja presidencial. También las plazas Bolívar estuvieron recogiendo nuestra gente a los partidos la entrega de cartas que le van a hacer llegar al presidente y a Cilia, a Nicolás y a Cilia, cartas de puño y letra de nuestro pueblo, donde le expresan el profundo amor que ya se le tenía, pero además ahorita tiene ese añadido, un presidente heroico, un presidente valiente, que colocó todo lo que estuvo en sus manos y sigue haciéndolo para garantizar la soberanía, la paz y los derechos humanos de nuestro pueblo. Y por supuesto su eterna compañera de siempre, que en ningún momento ha estado lejos de él, en cualquier circunstancia. Y por ello son ejemplos de seres humanos en Venezuela y en el mundo. Pero también, además de esa movilización de nuestro pueblo que se mantiene en pie, indignado, triste inclusive, pero ya han surgido creaciones artísticas hermosísimas, una inmensidad, diversas canciones de diferentes géneros, donde se habla, donde se expresa ese sentimiento de amor profundo por nuestro presidente constitucional y con la certeza de que volverá, tanto él como Cilia. Pero además de ese tipo de expresiones artísticas, también hemos estado observando y somos copartícipes también de las actuaciones que ha hecho el Estado venezolano, la presidenta encargada, para creando una comisión de alto nivel que garantice la libertad de ambos sobre un crimen de agresión, un crimen no solamente contra el país, intervenir militarmente, que es una agresión militar, una agresión criminal, penal, uno de los más altos crímenes que contempla el código, lo que es el Código Penal Internacional, pero también se ha creado una comisión consular para atenderlo personalmente. También sabemos que tiene un grupo de abogados, un grupo de juristas que están atendiendo lo que es ese proceso ilegal, pero tiene que estar un jurista con ellos, los juristas, para convencer sobre ese fraude enorme a las leyes internacionales, pero también a las normas de ese estado, de Estados Unidos. Y otro elemento que nosotros consideramos muy importante es la actuación de un grupo importante de juristas nacionales e internacionales que plantearon ante la CPI, la Corte Penal Internacional, la solicitud de una profunda investigación. Esa solicitud se hace ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que pueda deducirse quiénes son los responsables individuales de ese crimen atroz. ¿Por qué es atroz? Porque es gravísimo. Porque cuando se detiene algo inusual, absolutamente inusual, lo hemos dicho y lo repetimos ahora, una vez más, cuando se detiene a un jefe de Estado activo, que tiene, como se ha dicho en diversas oportunidades, inmunidad de jurisdicción, se han cometido varios delitos en uno: la agresión, el secuestro de un jefe de Estado, cosa nunca vista. Y además, las personas que fueron asesinadas, que fallecieron, unos en combate,
como los militares venezolanos y cubanos, nuestros hermanos cubanos que dieron la vida para defender la patria venezolana, y nuestros militares, muchos muy jóvenes, que no se arredraron, no se acobardaron ante aquella feroz ataque con armas absolutamente sofisticadas, y ellos prácticamente armados con el coraje, la pasión, el compromiso. Esa investigación es sumamente importante, la que fue recientemente llevada a la Corte Penal Internacional. Recientemente también se efectuó en el Teatro Teresa Carreño un gran debate que arrojó unas conclusiones importantes, declaraciones de diversa índole que van a coadyuvar sin lugar a dudas a ese juicio, a esa demanda que está que ha sido implementada por diversos juristas nacionales e internacionales ante la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante decirlo para que el mundo entero reconozca, como lo reconoce sin lugar a dudas el mundo entero. Estamos hablando de los estados, los gobiernos están absolutamente escandalizados por la brutalidad de la acción. No en guerra, la guerra desde Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el derecho internacional humanitario, que trata de alguna manera de humanizar, entre comillas, todas las acciones de guerra, todas las acciones de guerra. Y también hay que decirlo que el presidente, dentro de esa perspectiva, también tiene derecho a la aplicación del derecho de la guerra. Por eso muy bien él se planteó: soy un prisionero de guerra, y en el marco de los tratados, el tercer tratado del Acuerdo de Ginebra, que habla de los prisioneros de guerra. Es decir, él puede perfectamente tener el apoyo humanitario establecido en el derecho internacional y también el apoyo consular, ambos, sin que eso signifique reconocimiento a la legitimidad de un juez que debe entender por su edad que está cometiendo un gravísimo delito si le continuara con el juicio, que debería dejarlo sin efecto, y el presidente con la primera dama, acompañado por la Cruz Roja Internacional, por embajadores de Naciones Unidas, volver a Venezuela. Eso es sumamente importante. Es un derecho que es inmanente a la estructura de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a un jefe de Estado, reiteramos, importante, lo hemos dicho siempre, no se trataba de Chávez, no se trataba de Nicolás Maduro Moro, se trataba de un pueblo que aprendió a ser libre, el pueblo venezolano, que tiene el derecho a tomar sus decisiones desde la perspectiva de la soberanía y de la autodeterminación, porque fue Venezuela la que marcó un antes y un después en la historia, cuando a través de las guerras de independencia logró liberar 5 repúblicas. Eso no es cualquier cosa. Luego, en el siglo pasado, comenzaron a obtener su independencia por procesos de descolonización en cierta paz desde Naciones Unidas. Pero, como dice el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a Venezuela nadie le regaló nada. Su independencia la forjó contra nuestros padres libertadores, y por ello nos duele tanto en nuestra sangre, en nuestros ADN, en nuestra historia, cualquier agresión que tenga que ver con su territorio, ojo, con Guyana, con su soberanía, con su autodeterminación. Eso es parte de los aspectos que hemos venido abordando para que nuestro pueblo sepa que el pueblo es parte de esta lucha. No tenemos más nada que decir a este pueblo, sino agradecer con mucho orgullo su capacidad de acción y su enorme potencial de claridad. Porque si todos los pueblos del mundo tuvieran la claridad ideológica del pueblo venezolano, estaríamos en un mundo distinto. Pero bueno, la diplomacia de los pueblos permitirá avanzar en ese orden de ideas. Este era el segundo punto de esa agenda de 3 que hablaba, la cual hacía referencia nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El tercer punto era preservar
la gobernabilidad. Y desde esa perspectiva, nosotros queremos hacer referencia a la extraordinaria presentación que hizo el 15 de enero la presidenta encargada en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, donde además de un discurso extraordinario, donde señalaba, entre otras cosas, que era una nueva política, estaba comenzando una nueva política, la importancia de la diplomacia. Y ella señalaba, si tengo que ir a una visita oficial, obviamente, a Estados Unidos, lo haré de pie, al ritmo del sonido del himno nacional, acompañando los latidos de mi corazón, palabras más, palabras menos. Una frase extraordinaria, hermosa, que es una expresión de la persona, de la mujer valiente y transparente, contundente, solidaria de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Además de aclarar y alertar sobre los enemigos internos y externos que pretenden generar cizaña, crear divisiones, porque nunca han podido ni podrán. Podemos ver que las redes están cargadas de planteamientos que pretenden socavar la unidad monolítica, hermosa, emocional, espiritual, de principio de los tres compañeros que están al frente en este momento, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos hablando de Delcy Rodríguez, presidente encargada, estamos hablando del camarada ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. No es cualquier cosa lo que les ha tocado enfrentar mientras regresa nuestro presidente. Entonces, además de esa intervención extraordinaria de carácter político, esclarecedora, ella señaló, en primer lugar, que todo lo que iba a plantear lo había acordado con el presidente Nicolás Maduro Moros durante meses previos, a los 2 o 3 meses previos, cuando se prepara, eso es el método para el informe, para la presentación de la memoria y cuenta que de acuerdo a nuestra Constitución debe efectuar el jefe de Estado una vez asume el nuevo periodo constitucional la Asamblea Nacional. Era un trabajo que venían realizando y ya lo había dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Qué dijo el presidente Nicolás Maduro Moros? El plan del reto admirable. ¿Cómo avanzar en todos los órdenes, incluyendo el tema salarial? Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros, y la compañera Delcy Rodríguez simplemente expresa lo ya acordado, lo ya aprobado por el presidente. Ella presenta la memoria y cuenta del presidente. Y entre esas cosas señala, hace referencia sobre 3 leyes. Una de ellas, la reforma parcial a la ley orgánica de hidrocarburos para facilitar las inversiones con todos los planteamientos en materia de la soberanía de Venezuela sobre sus recursos internos, desde el método Chevron, los CPP, con que ella hacía referencia, cómo hacer que esas inversiones nacionales e internacionales fueran de carácter productivo. Y también destacaba que Venezuela ese año había obtenido aproximadamente un ingreso de 900 millones gracias a ese método, el método Chevron, de la perspectiva de la ley antibloqueo. También ella hizo referencia a una ley sobre la transparencia que le iba a permitir agilizar además trámites administrativos que no obstaculizaran, como siempre ocurre, o como ocurre muy a menudo, aquellos trámites para negocios, para inversión, todo orientado a garantizar el desarrollo económico de nuestro país. Pero además ella sobre eso señalaba que estaba proponiendo una plataforma de carácter administrativo para garantizar la transparencia
de esos ingresos petroleros. Y para ello es una plataforma administrativa donde nosotros, cualquiera puede entrar, una vez elaborada, puede entrar para hacerle seguimiento cómo se están invirtiendo esos nuevos ingresos en el ámbito petrolero. Y sobre esos ingresos ella señaló que habían dos fondos, un fondo soberano y un fondo sobre derechos sociales y económicos. El primero para el desarrollo de la infraestructura, inversiones de diversa naturaleza, pero infraestructura y crear, modernizar los servicios públicos, pero y en relación a los fondos socioeconómicos está orientado para no solamente el tema de la salud y la educación como grandes temas y vivienda de nuestro pueblo, garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo, pero también señalaba sobre lo salarial, lo mostró. Claro, esos son propuestas legislativas que ella está presentando ante la Asamblea Nacional de manera de ser transparente. Todo eso acordado, aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Yo creo que es muy importante todos estos avances porque permite cómo el gobierno, nuestro gobierno, ha venido avanzando. Y esta situación tan perversa trataba de alguna manera de impedir que el presidente Nicolás Maduro Moros pudiera él mismo hacer esa presentación en la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos también, una vez haciendo referencia a esas tres grandes leyes, la de hidrocarburos, la ley sobre para proteger los derechos socioeconómicos vinculados a esos dos fondos, y la referencia a la ley orgánica de aceleración de trámite, que tiene que ver también con esa plataforma administrativa. Nos parece importante señalar lo siguiente, además de los primeros, segundo y tercer puntos, ¿no?, que ya hacíamos referencia, que es nuestra agenda obligada. Consideramos que es sumamente importante, auspicioso dentro de esa nueva política, la reunión que tuvo ella acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional y por el ministro Diosdado Cabello, de la Unión Europea. No fuimos nosotros los que buscamos a la Unión Europea se dio cuenta de su profundo error, es lo que podemos deducir, y se presenta a Miraflores, previo acuerdo, evidentemente, incluyendo con dos países que no son parte de la Unión Europea, como es Reino Unido y Suiza, donde se ratifica el interés de ambos, tanto de Venezuela como de la Unión Europea, de iniciar relaciones de la perspectiva de los acuerdos mutuos en el marco de la soberanía. Eso debe festejarse, por eso ella hablaba de una nueva política en estos momentos. Pero también nosotros quisiéramos hacer referencia que sería importante también tener reuniones en Venezuela con la OPEP, porque de alguna manera no, el tema petrolero tiene que ver justamente con el mercado energético internacional, porque siguen afectándose en diversos lugares del mundo los buques de crudo de distintos países miembros de la OPEP, y Venezuela es parte de la OPEP. Creo que es un momento fundamentalísimo, y así lo proponemos, que en Venezuela se haga una reunión de la OPEP y OPEP Plus, porque estamos hablando de diversos países que, no siendo miembros de la OPEP, se reúnen ya como OPEP Plus. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de otros países que no son miembros de la OPEP, que son fundamentales para la toma de las decisiones. También quisiéramos hacer referencia a algo que de verdad nos indigna, son las amenazas del gobierno del inquilino de la Casa Blanca contra Cuba, nuevamente. Nosotros estuvimos la semana pasada en una delegación del Secretariado Nacional del PPT. Estuvimos visitando a los hermanos de Cuba en su sede, en su embajada,
para expresar nuestro agradecimiento por la actuación valiente de esos 32 combatientes cubanos que estuvieron con nuestros militares, jóvenes militares venezolanos que también murieron allí, asesinados diríamos, porque fueron rematados por esos asesinos. Recordar también que no es verdad, como dijo el señor de la Casa Blanca, no fue una misión impoluta, murieron varios militares estadounidenses, murieron allí por la acción valiente de nuestra gente y los hermanos cubanos, además la pérdida, inclusive afectaciones de varios helicópteros. Eso no es como ellos pensaban, y eso es muy importante, lo decíamos la vez pasada, pero ahorita hay más elementos para decir que nuestro pueblo debe sentirse de verdad muy orgulloso de la actuación de nuestros camaradas cubanos y venezolanos, que debemos continuar haciendo un levantamiento para continuar denunciando ante el mundo en las instancias que correspondan. Los civiles que fueron rematados, los militares que fueron asesinados, que estando heridos fueron rematados, eso es grave, eso lo rechaza no solamente los crímenes de guerra establecidos en el Estatuto de Roma, sino en los 4 tratados y los 3 anexos de Ginebra. Y por último, pensamos que es necesario que se hagan investigaciones del costo de las pérdidas, que el IBIC fue atacado, y varias instituciones vinculadas, unidades de trabajo del IBIC, de matemática, de biología, de química, de física. Eso debe conocerlo el mundo y demandar, además, los crímenes cometidos allí. Quisiéramos terminar tal vez porque es una de las cosas más auspiciosas, que hoy se inicia en Vietnam el 14 celebración del Congreso Comunista de Vietnam. En el día de hoy, termina el jueves, y bueno, vamos a tener una reunión con nuestros hermanos de Vietnam para intercambiar opiniones acerca de la geopolítica que sigue siendo amenazada por situaciones internas en Estados Unidos, y que ahora debemos estar más unidos que nunca. PPT va a participar, nuestros diputados y diputadas vamos a participar en las reuniones internacionales de intercambio que se van a hacer con parlamentarios en el mundo, que han acompañado con indignación este ataque brutal contra el derecho internacional, y recordar que la diplomacia es fundamental. Si no tenemos diplomacia internacional, lo único que queda es estar sometidos a la fuerza bruta de quienes manejan las armas de destrucción masiva. Por ello, reiteramos lo que dijo nuestra presidenta encargada, la nueva política, la diplomacia sin temor, tenemos que enarbolarla siempre. Y nosotros tenemos que decir: liberen a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. Venceremos. ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Así es. Creo que dijimos todo.